estudios de la radio tenemos la visita de Yara Zapata, vocal del Tribunal de Cuentas por Nos Une de Río Negro, que ayer hizo un planteo a través de las redes sociales respecto a archivo de expedientes que deberían ser revisados por el tribunal o que se archivaron de una manera irregular. Yara, buenos días, bienvenida a la Ciudad de la Furia, bienvenida a Radio 90 nuevamente. Contanos un poco qué es lo que detectaste a partir de ver el trabajo dentro del Tribunal de Cuentas. Bueno, buen día Pablo, buen día Beto y buen día a toda la audiencia que nos está escuchando. Sí, como bien expuse ayer en mis redes sociales, tuvimos una sesión en el Tribunal de Cuentas en la cual expuse una situación de un expediente que había sido archivado solamente con la firma de los vocales del oficialismo. Lo trabajamos en la sesión de ayer, le pedí al presidente del Tribunal de Cuentas, Roberto Verola, el desarchivo del expediente para poder subsanar esta situación. Pedido que él negó, no dejó que se realizara el desarchivo del expediente para poder arreglar la situación y nosotros consideramos que esto, obviamente es una falta al principio de transparencia que tiene que regir en el Tribunal de Cuentas y también al lugar que nosotros ocupamos como posición dentro del Tribunal de Cuentas, que tenemos que revisar los expedientes y también tenemos que firmar el pase archivo de estos expedientes. Por otro lado, también en las sesiones anteriores sucedió el archivo de 3 expedientes específicamente. De 2 expedientes, uno se resolvió ayer en la sesión que se iba a archivar con la aprobación de la mayoría de los vocales del oficialismo. Un expediente en el que falta una rendición de cuentas. Esto lo voy a explicar para los vecinos que por ahí no conocen el funcionamiento del tribunal para que pueda ser más claro de lo que yo estoy hablando. Se le da un fondo permanente, un dinero a un área de la municipalidad que debe ser rendido con facturas y de haber algún sobrante de plata que no se usó, se debe devolver a la municipalidad con el respectivo comprobante y eso se tiene que presentar cuando tiene que rendir el fondo. Esa rendición no está, ese expediente se resolvió por la mayoría de los vocales del oficialismo, archivarlo de todas maneras aunque la rendición no estaba. También sucedió con un expediente que se hacen contrataciones de servicio de camión atmosférico. No recuerdo la totalidad de las contrataciones, pero vamos a poner 30 contrataciones, de las cuales faltan 10 remitos, de las otras sí están y de 10 servicios no está, por lo que se puede inducir o se puede intuir de alguna manera que estos servicios no se realizaron, por eso no están los remitos firmados. Situación que también la expuse en una sesión del Tribunal de Cuentas y que también no quisieron investigar los vocales del oficialismo y fue archivado con la aprobación de ellos que tienen la mayoría. Y otro expediente que ya explícitamente tiene un dictamen de la fiscal municipal que dice que contiene un procedimiento administrativo irregular que correspondería a juicio de cuentas. Sin embargo, también la postura de los vocales del oficialismo fue no dar lugar al dictamen de la fiscal municipal, lo dejaron pasar, lo pasaron por alto y decidieron el archivo de los expedientes. Acá lo que yo planteo es que, y lo que me pregunto siempre es por qué no quieren investigar. Porque acá hay una clara intencionalidad de no querer trabajar, de no querer investigar, y a nosotros nos da la sensación de que o es una especie de no querer trabajar o es una especie de intencionalidad de querer proteger la gestión anterior de Horaci y de Juntos Somos Río Negro. Estos expedientes que estás mencionando corresponden todos a la anterior gestión, no son sí. De la actual gestión. No le aplicaron, digamos, una mayoría automática. Totalmente. Para hacer la aprobación y archivo sin contar la revisión. ¿Esto es un mecanismo que está establecido dentro de la reglamentación del Tribunal de Cuentas? Sí, se puede hacer por mayoría. Lo que a mí me llama mucho la atención es para qué nosotros estamos en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Porque yo creo que acá se pierde de eje que a nosotros los vecinos nos eligieron, a los 3 vocales del Tribunal de Cuentas nos eligieron para velar por los intereses de ellos, para cuidar los fondos que en definitiva son dinero de los vecinos. Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa, decir, ¿para qué están en el Tribunal de Cuentas si no van a trabajar, si no van a investigar? Lo único que están haciendo hasta el momento es hacer amiguismos y moverse por se ve intereses personales o ajenos. Pero lo que yo quiero hacer mucho énfasis es en esto de que nosotros nos preguntamos todo el tiempo ¿por qué se niegan tanto a querer investigar expedientes que evidentemente faltan documentación y que hay uno incluso que tiene dictamen de la fiscal municipal? Eso me llama mucho la atención. A nosotros nos eligieron para eso, a los 3 vocales nos eligieron para eso. Y es para lo que estamos ahí, para cumplir nuestro trabajo como funcionarios públicos, que es lo que tenemos que hacer.
Mencionabas que en uno de los expedientes ahí está este dictamen de la fiscal municipal indicando que se debe hacer un juicio que es dentro del mismo tribunal. Este juicio, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, voy a explicar un poco cómo viene el tema de este expediente. El expediente es de compra de lubricantes. En un momento se realizó una consulta cuando yo todavía no formaba parte de este tribunal, porque la sumatoria de todas las contrataciones directas de lubricantes para parque automotor excedían el monto de la contratación directa. Por lo que le realizaron una consulta a la fiscal municipal. La fiscal municipal dictaminó que lo que hace este mecanismo de contratación directa es que viola la naturaleza que tienen que tener las contrataciones, que nosotros las tenemos reglamentados bajo ordenanza municipal. Acá se tendría que haber hecho un concurso de precio, una licitación, y se realizaron muchas contrataciones directas que la sumatoria exceden el monto de contratación directa que está establecido también por ordenanza. Lo que dice la fiscal es que acá correspondería hacer juicio de cuentas, que el juicio de cuentas lo tenemos que hacer nosotros como Tribunal de Cuentas, y a pesar de la argumentación de la fiscal y el dictamen de la fiscal, decidieron igual archivar los expedientes, y lo que a mí me parece es una falta muy grave al trabajo que nosotros tenemos que hacer, nuestros deberes como funcionarios que tenemos que tener dentro del Tribunal de Cuentas. Después de este juicio de cuentas, en el caso de que se hubiera hecho, ¿cuál es el procedimiento siguiente? Bueno, nosotros tenemos que iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, el juicio de cuentas, aprobar o desaprobar la cuenta. Se pueden también después de la resolución establecer alguna multa como para subsanar tal situación. Y en caso de que transgreda alguna norma legal, eso se da paso a la fiscal para que haga la intervención a la justicia que corresponde, ¿no? Mencionás esta serie de planteos respecto a los análisis o archivos de expediente, y cuál es el temor, digamos, que existe a futuro en relación a si se hizo ahora, ¿por qué no se puede hacer más adelante? Y lo que a mí más me preocupa, Pablo, es que esto fija un antecedente para el futuro, porque si ya aprobaron un expediente solamente con la firma de los vocales del oficialismo, a nosotros como oposición, que a nosotros la gente nos eligió para cuidar el bolsillo de ellos, para velar por los actos administrativos que sean legales y que estén dentro de la normativa vigente, a nosotros, ¿qué nos da la seguridad de que el día de mañana estos vocales no van a archivar los expedientes de la gestión actual del intendente Luis Albrio, a la que ellos mismos forman parte? A mí no me da la seguridad, después del antecedente que sucedió ayer, de que un día yo me encuentre con que ellos mismos, solamente con la firma de ellos, sin el control necesario que tiene que tener nuestro espacio de la oposición en el Tribunal de Cuentas, archiven un expediente. Y ese es el peligro y ese es el problema, que es lo que nosotros estamos viendo, que es que esto fija un antecedente para después. Nuestro rol como oposición es controlar los expedientes, y no pueden los vocales del oficialismo. Queda mejor para ellos que nosotros revisemos los expedientes, porque es como te digo, ¿qué nos da a nosotros la seguridad de que no van a archivar expedientes de la gestión de la que ellos mismos forman parte sin que pase por el control de nuestro espacio político? Es decir, al tener el aval de los tres revisores, sería un aval más específico, más explícito a cada uno de los expedientes que deben analizar dentro del Tribunal de Cuentas. Sí, queda más transparente, queda mejor, queda más prolijo para ellos, que nosotros lo vemos, que nosotros lo controlemos y que nosotros aprobemos también el pase archivo. Sin embargo, ellos se manejan con total impunidad y autoritarismo y hacen estas cosas que son las que explicité en el video que subí ayer. ¿Existe alguna posibilidad recursiva como para evitar esta situación o salvar esta situación del archivo de expedientes? Nosotros ahora lo que estamos planteando, vamos a seguir la vía administrativa correspondiente, vamos a solicitar dictamen a la fiscal, al abogado del Tribunal de Cuentas, y por supuesto estamos en contacto con nuestros asesores para, ante cualquier cosa, vamos a ver si corresponde o no, amerita ir a la justicia, pero si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. A nosotros no nos da miedo recurrir a la justicia. Ya nos dio el ejemplo nuestra compañera de bloque, Nadia Lunday, con la denuncia que hizo por el traspaso a ARSA. No tenemos miedo de recurrir a la justicia, si es necesario lo vamos a hacer, pero primero vamos a agotar toda la vía administrativa que sea necesaria para el tratamiento de este tema, ¿no? Uno de los planteos que surge siempre en cuanto al trabajo del Tribunal de Cuentas, y por lo que estás explicando, es que están revisando expedientes que son de hace 2 años o 3 años hacia atrás. No hay una inmediatez en ver los recursos que se gastan
o se están invirtiendo en en las distintas áreas del municipio. ¿Por qué no se logra eso? Sí, hay varios expedientes que trabajamos de todavía gestiones anteriores, han bajado expedientes de gestiones anteriores, también tenemos expedientes de la gestión actual, incluso en uno yo, no sé si recordás esa nota a la que vine, Pablo, en la que 3 expedientes diferentes constaban contrataciones directas al hermano del presidente del tribunal, Roberto Verola, que después la fiscal, a partir del pedido de dictamen que yo le realizo, ella dictamina que no se puede contratar más. Esa es una irregularidad también de la gestión actual. Pero sí, los expedientes van bajando año vencido y ahí hay... ese es, digamos, el tiempo o el plazo en el que llegan los expedientes con respecto al control más cotidiano. También quiero hacer explícita una situación, que es que a nosotros antes nos bajaban al Tribunal de Cuentas casi todos los días disposiciones. Las disposiciones, les voy a explicar para los vecinos que no saben, son papeles que están firmados por las autoridades municipales correspondientes que aprueban los gastos. Entonces ahí uno podía llegar a tener un control más diario de lo que sucede con los gastos de la municipalidad. Hoy en día esas disposiciones no están bajando más y esa también es una de las razones porque en las que nosotros vemos que cada vez la transparencia es menos, ¿no? Y eso es un problema. Supuestamente se está modernizando el municipio, tratando de hacerlo más ágil y con mayor respuesta para los vecinos, pero puertas adentro parece que no se está dando esta situación. Sí, incluso yo todavía no tengo acceso al PGM, que es algo que vamos a volver a pedir ahora en la inmediatez, porque corresponde que yo tenga, esto también lo hemos hablado en otras entrevistas que hemos tenido, Pablo, corresponde que yo como vocal del Tribunal de Cuentas tenga acceso al PGM porque el presidente del Tribunal de Cuentas, Roberto Verola, lo tiene, y como él es vocal y somos todos vocales y el Tribunal de Cuentas funciona como cuerpo, si bien él es presidente, no tiene facultades extraordinarias ni más facultades que los demás vocales, y eso es algo que vamos a estar pidiendo también porque tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Sí, esto de la actualización, porque si, como estabas planteando, si él no te autoriza a ver un expediente o a través del programa de gestión municipal, vos no tenés acceso y no podés hacer ningún tipo de revisión. Totalmente. Es así. Esto, bueno, plantea, como decís, una serie de dudas respecto a cómo está funcionando internamente el municipio de Villa Regina, con muchas obras que vemos que se están ejecutando con supuestamente recursos, en algunos casos que vienen de la provincia, otros recursos que son propios, pero no hay en este sentido una transparencia necesaria como para que los vecinos sepan cuáles son los recursos disponibles, cuál es el gasto que se está realizando y cómo se está realizando. Veíamos también hace algunos días, porque tampoco sabemos si hubo una licitación, por ejemplo, la compra de cubiertas para los vehículos municipales, algo necesario para que estén en la calle, para que estén trabajando, pero el monto, imagino que debería haberse hecho una licitación pública y publicitado esa licitación pública, algo que no se ha visto. Sí, con respecto a esto que decís vos de las obras que están haciendo, yo quiero exponer algo que también lo explicité a través de un comunicado en mis redes sociales. A nosotros hace un par de meses atrás nos llegó una rendición que iba para Viedma del playón del estacionamiento del Consejo Deliberante. El expediente llegó un día, tenía más de 500 hojas, era un expediente muy grande. Ese expediente yo lo comienzo a revisar, no habré estado más de una mañana revisándolo, que el presidente del Tribunal de Cuentas, Roberto Verola, me dice que el expediente sí o sí tenía que salir al mediodía porque alguien ajeno al Tribunal de Cuentas le había dicho que tenía que salir para Viedma enseguida, cuando el plazo no vencía en ese momento. Entonces nosotros ahí también vemos esta falta de transparencia y esta voluntad de querer pasar por arriba las facultades mías como vocal y de nuestro espacio político como oposición dentro del Tribunal de Cuentas, en esta cuestión de que no se vencían los plazos para la revisión de ese expediente. Sin embargo, decidieron sacarlo también con la firma de los vocales del oficialismo apresuradamente, no sabemos por qué, así que ni yo ni los vecinos nos enteramos qué pasó con ese expediente, que por supuesto vamos a volver a pedir para revisar, pero que esto también lo quiero dejar explícito, Pablo, porque esto es una demostración más de cómo se manejan ellos, de la falta de transparencia que hay, del autoritarismo
y de la unilateralidad con la que se maneja el presidente del Tribunal de Cuentas, Roberto Verola, que muy lejos está de ejercer bien su trabajo de contralor en el Tribunal de Cuentas. Todo lo contrario. Parece que en el Tribunal de Cuentas está para hacer amiguismos y para moverse por lo que le dicen sus amigos externos del Tribunal de Cuentas, que todavía no sabemos quiénes son, los que dieron la orden de que ese expediente salga ese día sí o sí. Y ahora, realmente, bueno, varios temas que están todavía en danza. Mencionabas esto del acceso al PGM, al programa de gestión municipal. Algunos planteos que ya has hecho con anterioridad también respecto a cómo se debe trabajar en la revisión de cada uno de los expedientes. Pese a todos estos planteos, no hay ninguna solución ni cambio de postura. No, nosotros, como bien yo lo planteé ayer, nosotros vamos a tener que, yo con lo que pasó, con lo del expediente este que te contaba recién del Playón, tuve que salir con un comunicado, con lo que pasó con estos expedientes que se archivaron y con el que se archivó sin la revisión de nuestro espacio político, también tuve que salir a hacer un comunicado. Nosotros estamos adoptando esta medida de denunciar públicamente lo que está sucediendo para que los vecinos se enteren, porque lo que está en juego acá es ni más ni menos que el dinero de los vecinos. Entonces, nosotros, yo me quiero quedar tranquila de que mi trabajo lo quiero hacer bien y de que hago lo que está a mi alcance para poder garantizar que los actos administrativos están con las normas vigentes, que se usa como se tiene que usar el dinero de los vecinos, porque nosotros los reginenses nos eligieron para eso. Nos eligieron a nuestro espacio político con Nicolás Porrino a la cabeza para que los representemos, para que velemos por sus intereses y por la legalidad de los actos. Vamos a seguir haciendo esto las veces que sea necesaria. Yo personalmente voy a seguir aguantando los destratos, la falta de respeto constante y cotidiana que padezco dentro del Tribunal de Cuentas, porque tengo entendido que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, que es nuestro trabajo, representar a los vecinos, y que no nos van a cansar. Yo creo que acá hay una intencionalidad también con toda este ambiente hostil de querer cansarme. Yo quiero que quede muy claro y que queden muy tranquilos los vecinos de que yo no voy a renunciar, yo voy a seguir discutiendo, no me voy a quedar callada cuando tengo que defender los intereses de los vecinos, y es para lo que nosotros nos dijeron y es lo que yo me quiero quedar tranquila cuando salga del Tribunal de Cuentas, poder mirar a los vecinos a la cara y decir que hice mi trabajo lo mejor que pude y que hice lo que estuvo en mis manos y más para garantizar eso. Y ahora te quería preguntar, porque me surgió hace un rato cuando te escuchaba y ahora que comentás esto de que buscan un cansancio, que en algún momento lo pensé también. ¿También Puertas para Adentro ha intentado convencer de algo o eso no existe? Quiero decir, como de trasladar la idea que tiene la otra postura. No, la verdad que hay un ambiente muy hostil en cuestiones de destratos, no hay una voluntad, esto yo también lo planteo en las sesiones cuando evidentemente surgen estos temas, de que no hay una voluntad de parte de los vocales del oficialismo, representados por Roberto Verola, de querer llegar a un consenso conmigo. No hay comunicación. Todo lo contrario, hay falta de respeto, hay destratos, hay minimización, hay subestimación, y voy a volver a decir lo que dije en un momento acá. Yo creo que esto es claramente una cuestión discriminatoria por mi edad, por ser mujer y por no adherir al pensamiento político que tienen ellos. ¿Vas a hacer algún tipo de planteo? Decís, bueno, vas a seguir haciendo tu trabajo, pero respecto a todas estas situaciones, ¿hay antecedentes dentro del mismo municipio de planteos e incluso de presentaciones judiciales por violencia institucional, violencia política? ¿Va a ser de parte tuya algún tipo de planteo al respecto? Por supuesto que sí. Estamos trabajando en eso, como yo te digo, yo voy a seguir haciendo este mecanismo, pero que no te quepa duda que voy a recurrir a la justicia de ser necesario. Voy a intentar llegar a un consenso con ellos. Si esto no cambia, por supuesto que vamos a recurrir a la justicia, sí. Y otra de las cuestiones en relación al trabajo del Tribunal de Cuentas, que en algún momento te plantearon la imposibilidad de que asistan personas que no son parte del organismo, aunque sean funcionarios del mismo municipio o asesores de tu espacio. ¿Hubo algún cambio de postura en esto? ¿Flexibilización? ¿Se mantiene tajante? ¿Únicamente los 3 vocales son los que pueden participar y ver qué es lo que se evalúa en cada uno de los análisis de expediente? Sí, voy a comentar la situación para los vecinos que todavía que capaz que no se enteraron de lo que pasó.
Vinieron algunos concejales a presenciar algunas sesiones del Tribunal de Cuentas, concejales elegidos por el pueblo, eso es muy importante resaltarlo porque no son cualquier funcionario, son concejales elegidos por el pueblo, que fueron a presenciar la sesión del Tribunal de Cuentas, cuestión que esto generó una incomodidad en Roberto Verola, que solicitó un dictamen a Fiscalía Municipal, que en ese momento estaba Sallina, para ver si las sesiones debían ser secretas o privadas, porque no hay nada reglamentado al respecto, y dictaminaron que debían ser secretas, pero no se llegó a mayores, esto no avanzó, no se realizó ninguna normativa al respecto que diga que las sesiones tienen que ser cerradas. Yo voy a volver a decir lo que ya dije también en este espacio, Pablo, que es que nosotros en el Tribunal de Cuentas trabajamos fondos públicos, que es dinero de los vecinos de Villa Regina. Entonces, a mí me parece que los vecinos tienen que estar informados, que tienen que saber que cualquier persona puede ir, preguntar y tener conocimiento de en qué se están usando los fondos que aportan con el pago de sus impuestos, porque es dinero de los vecinos y no nos corresponde a nosotros privar la información de algo que es público. Hay una normativa además de acceso a la información pública que hay que hacer alguna presentación, pero un escrito como para solicitarla, pero no te pueden negar el acceso a la información pública. No te pueden negar el acceso a la información pública, eso está reglamentado por ley y nosotros adherimos por ordenanza municipal. Así que correspondería que cualquier persona que quiera acercarse al Tribunal de Cuentas, es más, toda la vida las sesiones del Tribunal de Cuentas fueron públicas, iba gente, y recién ahora están queriendo cerrarla. Es una cuestión que yo la asocio todas las cosas que pasan, todo el aspecto en el cual se manejan los vocales del oficialismo, y evidentemente es falta de transparencia. No quieren que nadie sepa, no quieren que nadie sepa nada, y esto es un problema con el que todavía nosotros seguimos peleando. Y ahora te agradecemos la visita a la Ciudad de la Furia, la visita a Radio 90, y por supuesto, como siempre, los micrófonos siempre abiertos para escuchar todas las novedades, planteos, en la búsqueda de la transparencia, como estás diciendo, totalmente, en cuanto a la gestión municipal. Muchas gracias a ustedes por el espacio. La palabra de Yara Zapata,